Nos vamos a enlazar con Maridalia Gómez. ¿Qué tal, Maridalia? Muy buenos días. Muy buenos días, Raimundo. Buenos días a todos. ¿Qué sabemos, Maridalia, sobre el tema ya judicial y cuáles son los pasos que siguen? Mira, en este momento, revisando precisamente qué había en las Cortes Federales, si ya había algún documento que se puede revisar en Pacer, porque se puede ver todo lo que hay, el movimiento que hay en las Cortes Federales de Estados Unidos. En este momento todavía no existe la acusación formal por parte del Departamento de Justicia contra el ex general secretario de la Defensa mexicana. Esto quiere decir que todavía no se ha hecho el trámite para abrir, digamos, el caso. No significa que no esté ya en manos de un juez la acusación. Ahora, esto tendrá que darse, no sabemos si es hasta después de que venga la presentación ante el juez en Los Ángeles de General Cienfuegos, que eso es lo que procede. Tendrán que leerle cuáles son las acusaciones y también ahí veremos si la defensa del General Cienfuegos es una defensa de oficio, Maridalia, o si ya sabemos si la familia y el General Cienfuegos pidió asistencia consular. Por el rango que tuvo en México, por eso decía el canciller que se le brindaría la asistencia legal por parte del consulado de Los Ángeles, porque prácticamente es obligatorio para el gobierno de México brindar esa asistencia por el rango que ostentó en el gobierno mexicano. Pero además, tienes toda la razón. En este momento está en el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles. ¿Qué va a pasar? Va a ser presentado ante un juez para decirle si la captura fue legal. El juez va a ver el expediente, no va a tener el caso si es que no está radicado en California, en alguna Corte Federal de California. Solo va a determinar si el caso es legal y cómo debe permanecer. Eso vamos a ver si el Departamento de Justicia determina que no puede ser en libertad, bajo fianza, y lo pide al juez, o debe permanecer en detención en el mismo centro. ¿Esto qué significará? Bueno, un primer proceso para ser extraditado, en caso de que sea confirmado, como lo mencionan varios medios, a la Corte de Nueva York, donde están realmente las acusaciones en su contra. Esta de extradición es porque los casos están en estados distintos, entonces sí se lleva a cabo una extradición que tiene que avalar el juez, en este caso de Los Ángeles. Esto puede llevar unos meses y puede ser preso o en libertad, dependiendo cómo se considere si es capaz de fugarse o no. Es muy probable, y esto, ¿por qué lo decimos? A ver, las acusaciones que tenemos ahorita, en este momento realmente, es que es por conspiración y muy probablemente vinculadas al narcotráfico. Y también es muy probable, como lo dice el New York Times, por ejemplo, lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el delito debió afectar a Estados Unidos, es decir, sea narcotráfico porque las drogas que ayudó o protegió a cárteles llegaron a Estados Unidos y afectó a la población estadounidense. Y el lavado de dinero es porque circuló dinero que le perteneció por el sistema bancario estadounidense. Esas serían las razones por las que Estados Unidos podría detenerlo, por ejemplo. Entonces, hay otro elemento más. No se trata de que, como lo han mencionado algunos medios, que por órdenes de la DEA. Esto no es cierto. El Departamento de Justicia es el que tramita las detenciones y además aparentemente fue una acción conjunta en la que habría participado también la DEA de una investigación de varios años. Oye, Maridalia, esta es una parte muy importante. ¿Cómo se puede leer, cómo se puede entender, cómo podemos explicar que esta acción del Departamento de Justicia de varios años, porque sí es muy importante que sepan, quien nos está viendo y nos está escuchando, que para que este tipo de acciones se dé, quiere decir que el Departamento de Justicia ya tiene cuando menos armada una buena parte del caso, porque de otra manera lo dejaría en libertad el juez, es decir, arranca un proceso, pero ya lo tiene bastante sustentado. Si esto se prueba o no posteriormente, ya es otra parte del proceso. Pero el regreso a la pregunta, una investigación de varios años, como aparentemente, o de acuerdo con los antecedentes,
es lo que ha sucedido en el caso del general Cienfuegos. ¿Cómo pudo o por qué pudo haberse mantenido en secreto del gobierno mexicano? Es totalmente así. El gobierno mexicano no tenía ninguna noticia. ¿Y por qué? Porque se trata de una de las detenciones de más alto rango que ha llevado a cabo el gobierno estadounidense, el Departamento de Justicia, que ha solicitado respecto a funcionarios mexicanos. Es incluso mucho más alto el rango que el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque se trata del que tenía a su cargo las Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Cuándo sabemos que sí comenzaron las investigaciones contra el ejército mexicano? Cuando, y pueden ser antes todavía, pero cuando sí empezaron contra el ejército mexicano fue cuando se fugó Joaquín Guzmán Loera del penal de máxima seguridad. ¿Por qué de Almollada de Juárez? ¿Por qué? Porque durante el seguimiento que se dio por su persecución para recaptura, las agencias norteamericanas, no solo la DEA, también incluso la CIA, detectaron la protección a Joaquín Guzmán Loera por parte de diferentes rangos del ejército en las plazas en donde tuvo participación o vinculación Joaquín Guzmán Loera. Esto derivó de muchas otras intervenciones telefónicas y de señalamientos por parte de la movilidad que tenía Guzmán Loera sin la captura. Incluso cuando se le recapturó, uno de los preocupaciones de las autoridades estadounidenses que participaron directamente con recursos y con agentes incluso, es que le ayudaran a que se fugara precisamente personal del ejército. Entonces, estas investigaciones van desde ahí. No se sabía, no se conocía que estuvieran vinculados con el general secretario. Hay que decirlo que es un hombre de trayectoria en el sector militar desde la Escuela Superior de Guerra y que ha recorrido cada uno de los rangos que tiene el ejército, e incluso es uno de los hombres considerados del ala dura, del ala conservadora del ejército. Una parte de su vida la destinó a la disciplina militar y al Estado Mayor Presidencial. Y ha estado en todas las plazas. Incluso si uno mira su trayectoria, va a encontrar que ha estado en los lugares donde precisamente tienen presencia los narcotraficantes, y uno de los más importantes del cártel de los Beltrán Leiva, de Sinaloa, y también del cártel Jalisco Nueva Generación. Y de los últimos años estuvo en lugares importantes como Tamaulipas, Guerrero y la Franja del Pacífico, Nayarit, en varios lugares. Entonces, es muy probable que las agencias, como lo han hecho históricamente sobre objetivos mexicanos, hayan podido tener una investigación de 5 años o muchos más y nunca iban a dar a conocer. Incluso hay otro dato muy importante, Raimundo. Al acusársele de conspiración, se está estableciendo que es una suerte de grupo que participó en esta conspiración, un grupo, y es muy probable que sea un grupo de funcionarios, y que solo vayamos a ver en la acusación que se haga en la corte, si es de Nueva York o de otro estado, que solo aparezca el nombre del general secretario, del ex general secretario, pero existan otros funcionarios de alto nivel que también estén dentro de las investigaciones y que todavía no sean dados a conocer en este momento por el gobierno estadounidense. Maridalia, muchísimas gracias por esta explicación en la información y el contexto. Muchas gracias, muy buenos días. Maridalia Gómez, hay que decir que este es el funcionario de mayor rango en este país que ha sido detenido por un tema vinculado al narcotráfico o por cualquier otro tema. Nunca antes, tampoco un secretario de la Defensa había sido sometido a un juicio o a un proceso presuntamente por delitos relacionados con el narcotráfico.